del Congreso del Estado presente, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la obligatoriedad y aplicación de los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a la orientación sexual o a la identidad de género. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa es propuesta para dar congruencia a la lucha por los derechos humanos y erradicación de la discriminación de la comunidad LGBTI en el marco del pasado Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, celebrado en México desde el año 2014. En dicho año, México celebró por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, siguiendo un decreto publicado el 21 de marzo del 2014. Este se basa en el primer artículo de nuestra Constitución Política, en la cual se precisa que se prohíbe, entre otras, la discriminación de una persona a causa de su orientación sexual. A partir de ese momento, cada uno de los poderes federales e instituciones bajo su competencia tienen la obligación de llevar a cabo medidas de inclusión y políticas públicas contra la homofobia. En múltiples ocasiones hemos hecho uso de esta tribuna para hacer las denuncias públicas necesarias para exhortar a las autoridades competentes a realizar sus funciones dentro de la legalidad y basadas en lo señalado por la norma. También para iniciar y hacer eco de las demandas que distintos grupos de la sociedad hacen para exigir justicia y equidad social. En esta ocasión, lo hacemos para denunciar los crímenes de odio que son motivados por la antipatía que el agresor sienta hacia ciertas características de la víctima, identificada por un determinado grupo social. Los grupos susceptibles de los crímenes de odio abarcan a las mujeres, a las minorías étnicas, religiosas, culturales, sexuales y la población LGBTI. Los delitos de odio y discriminación, denominados en la terminología internacional hate crimes, constituyen la expresión de la intolerancia y el rechazo a las personas por el mero hecho de ser diferentes. Sus ejemplos son el racismo, la xenofobia, la homofobia o la transfobia, la parofobia, odio a los pobres, la intolerancia religiosa en cualquiera de sus manifestaciones, islamofobia o antisemitismo o cristianofobia, la misoginia y el machismo, el desprecio a personas discapacitadas y otras formas abominables de odio dirigidas contra las personas y basadas únicamente en el desprecio a su diferencia. Los delitos de odio se convierten en el recurso de los que anhelan destruir la pluralidad y la diversidad y convertir la libertad en miedo y la cohesión y la convivencia en fracturas. Este tipo de hechos constituye un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que les son inherentes y, en definitiva, a los valores superiores que constituyen el fundamento del Estado social y democrático de derecho. Las instituciones internacionales en defensa de los derechos humanos, como Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el CRED, especialmente desde la Declaración y el Programa de Acción de Durban, la Unión Europea a través de la Agencia de Derechos Fundamentales, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, a través de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, particularmente después de su 11ª reunión del Consejo de Ministros celebrada en Maastricht en diciembre de 2003,
Y finalmente, el Consejo de Europa, por medio de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, cuyas recomendaciones de política general e informes sobre los diferentes Estados miembros son la base de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia. Vienen expresando desde hace años su preocupación por la efectiva investigación de los delitos cometidos por motivos de odio y discriminación, así como por la debida atención a sus víctimas. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea define los delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionadas a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos. Los delitos de odio representan, en palabras de Christian Strohau, director de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la manifestación más insidiosa de intolerancia y discriminación basada en la raza, el sexo, el lenguaje, la religión, la creencia, el origen nacional o social, la orientación sexual, la discapacidad, en otras materias similares. La expresión violenta de estos prejuicios puede tomar forma de agresión, asesinato, amenazas o daños a la propiedad, como incendio, profanación o vandalismo. La importancia de estos delitos se fundamenta, por tanto, en un doble ataque. Por una parte, en que las víctimas de estos delitos son intencionalmente seleccionadas por motivos de intolerancia, por lo que se les causan unos daños físicos y emocionales incalculables. Pero por otra parte, de ahí su gravedad, se atemorizan a todo el colectivo al que pertenecen, lo que genera sentimientos de miedo e inseguridad y amenaza de forma indirecta de seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Son, en definitiva, una amenaza para la paz pública. Están directamente dirigidos a socavar el modelo de convivencia plural y diversa en el que se cimienta nuestro Estado social y democrático de derecho y los valores que lo inspiran. El Tribunal de Derechos Humanos, en numerosas sentencias, viene exigiendo a la comunidad internacional investigaciones oficiales efectivas que conduzcan a la identificación y al castigo de los responsables, con la obligación de aplicar cuentas, medidas,